Claro, es por eso que la palabra de Dios no se lee, la palabra de Dios se escudriña. Es por eso que tuve tantos problemas en las iglesias. Sí. Es por eso que tuve tantos inconvenientes en hombres y mujeres a la hora de presentar el texto bíblico, porque ellos lo interpretan de acuerdo a lo que ellos creen y no de acuerdo a lo que fue escrito ese texto. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. De tu segmento Saliendo del Anonimato, y como siempre traemos vasijas diferentes, pero con esencia de Dios Todopoderoso. Es un joven que se ha puesto en la mano del Señor, y el Señor está haciendo cosas extraordinarias con él y su ministerio. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia. Dios bendiga en esta hora. Le habla a su hermano y evangelista Raúl Sánchez Montero. Pertenezco a la séptima iglesia del movimiento misionero Nueva Vida en Cristo, que dirige nuestro pastor y presidente Carlos Díaz. Amén, amén, amén. Ya ustedes escucharon, y como siempre nunca estamos solos, sino que estamos acompañados de un hombre del Señor, un amigo, un hermano, un pastor, nuestro amado pastor Samuel Taveras. La paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes en este hermoso día, y damos gracias a usted que siempre está conectado ahí, gozándose al junto de nosotros con las bendiciones que día tras día Dios nos permite compartir. Así que esté atento, porque hoy es un nuevo día donde Dios va a hablar una vez más a nuestra vida. Así que, ministro, el escenario es suyo. Gloria a Dios. Es una bendición el poder estar en este momento, en este lugar, en esta plataforma, donde Dios ha utilizado hombres para exhibir su propósito, su voluntad. Y es una bendición en este momento el poder compartir la palabra de Dios con cada una de las personas que pueden escuchar, que pueden compartir con nosotros esta bendición. Vamos a leer la palabra de Dios, la carta a los Hebreos, capítulo 11, texto 1, y únicamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre, Señor, añade bendiciones a esta tu palabra. Ellas son santas, fieles y verdaderas. Te pedimos que a través de la misma, en esta hora, en este momento, tú puedas ministrar a aquellos corazones que comparten con nosotros esta gran bendición, que pueden conectarse por esta plataforma, Dios, para hacer posible que tu palabra pueda trabajar en cada uno de esos corazones. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Y en este momento, cuando analizamos el texto bíblico que hemos acabado de leer como raíz partiente de este mensaje, nos damos cuenta en esta hora cómo el texto mismo puede definir la palabra fe. Y dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo en este momento, en esta hora, cada uno de los oyentes que están ahí escuchando la palabra de Dios en este momento, le preguntara, tal vez para usted en lo personal, ¿qué es la fe? Tal vez muchas personas de ustedes dirían, bueno, para mí la fe es confianza, es creer, es mantener firme, es mantener la posición correcta donde Dios te ha colocado. Gloria a Dios. Pero en este momento, cuando yo investigo, me voy un poquito más allá en los estudios acerca de la fe. La palabra fe o certeza aparece en un término científico que se titula hipotasis. Hipotasis es un término científico contrario a hipótesis. Una hipótesis es una implementación que descarece o carece de fundamento. Si yo le hablo a usted de una hipótesis acerca de Charles Darwin, Charles Darwin fue quien implementó la hipótesis acerca de que el hombre viene o proviene del mono por una bola de masa llamada glomutabileza
que tiene que ver con la explosión del Big Bang, que muchos de ustedes lo han estudiado, tanto en las escuelas, universidades, centros de estudio, hablando acerca de la evolución, como la explosión Big Bang provocó que esta bola de masa y de ahí descendiera o naciera el mono, y a través del mono dicen algunos científicos que viene el hombre. Pero cuando entendemos el término hipotasis, que es lo contrario a hipótesis, nos damos cuenta que hipotasis es la raíz extraída o la sustancia que hoy en día podemos conocer como fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve, y esa sustancia contiene propiedad, y esa propiedad se sustenta a través de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír palabra de Dios. Es decir, lo que Dios te está diciendo con la fe, que la fe no se sustenta a las cosas naturales. Por eso el apóstol Pablo a la segunda carta de los Corintios, su capítulo 5, texto 7, dice: nosotros vivimos por fe, no por vista. Aleluya. Porque la fe es la bóveda que contiene la riqueza del reino. Y esa bóveda contiene código, aleluya. Y ese código no se sustenta a las cosas humanas, a las cosas naturales. Es decir, Dios a muchas personas le ha dado promesa. Le ha dicho: tú vas a ser evangelista. Dios le ha dicho: tú vas a ser profeta. Sí. Le ha dicho: tú vas a ser pastor. Aleluya. Pero en esa promesa le ha dicho: bueno, tú vas a ejercer ese ministerio a través de prédica en iglesia, a través de aviones para volar e irte a algunas naciones. Pero a través de esta situación que República Dominicana está viviendo, muchas naciones, acerca del coronavirus, aleluya, esta situación que ha venido a República Dominicana y a muchos escenarios, a muchos lugares, ha venido para cerrar la puerta de la iglesia, ha venido para cerrar la puerta de los aeropuertos. Entonces, cuando tú estás sustentado a la fe por medio a lo natural, tú no vas a entender que si Dios te dio promesa, si Dios te prometió que te iba a utilizar en iglesia predicando, te iba a llevar a la nación a través de un avión, se te han cerrado la puerta. Cuando tú miras bajo esta perspectiva, entonces tú vas a decir: la palabra que Dios me dio entonces se cayó por el suelo. No, por eso la fe es la bóveda que contiene la riqueza del reino, y tiene código, y ese código es la fe. Así es. Aleluya. Es por eso que aunque te cierren la puerta en la iglesia, es por eso que aunque te cierren la puerta en el aeropuerto, Dios en este momento ha levantado esta plataforma, porque si Él te ha dado promesa de que te va a llevar a la nación a predicar la palabra, y te han cerrado la puerta en las iglesias, te han cerrado la puerta en el aeropuerto, pero por medio de esta plataforma en China te están escuchando, tú predicando la palabra. Aleluya. En África te están escuchando, en diversos países te están escuchando. O sea que la palabra de Dios, aunque te cierren la puerta en las iglesias, aunque los aeropuertos estén cerrados, tú estás llegando a los países. Sí, así es. Es por eso que Cristo dice en un momento determinado: mayores cosas ustedes harán con nosotros. Muchas personas entienden con este texto bíblico, varón, cuando Cristo dice que mayores cosas nosotros haremos, es a través de milagros, de que iremos a un lugar donde hay muertos en sepulcro y lo vamos a levantar. Pero Cristo en el texto bíblico no se está refiriendo a eso. Cristo se está refiriendo que si Él fue a Samaria, tú vas a llegar a otro lugar predicando. Gloria al Señor. Cristo no pudo llegar a China, Cristo no pudo llegar a África, no pudo llegar a Japón, pero tú lo estás haciendo. Sí. O sea que tú estás viendo cumplida la promesa de Dios. Aleluya. Y para que esa bóveda donde están las bendiciones, la providencia del reino, pueda ser abierta para que tú puedas manifestarlo en lo exterior, pero tienes que sacarlo de lo interior, porque eso es lo que hace la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que cuando nosotros miramos la fe por las cosas naturales, no vamos a entender, no vamos a tener la clave de poder accesar a esa bóveda para recibir la riqueza del reino. Es por eso que cuando entendemos la fe en nuestra vida, aleluya, aunque las puertas se nos hayan cerrado, aunque el hombre te haya abandonado, aunque te hayan dado la espalda, aquellos que están contigo, aquellos que se reían contigo, aquellos que te decían estoy contigo en las buenas y las malas, y cuando te ven un momento determinado de situación, te dan la espalda. Pero es ahí donde se activa el código de la fe, que extrae de la bóveda, de la riqueza del reino, las cosas que Dios te ha prometido. Así es. Aleluya. Y es por eso que el apóstol dice: nosotros andamos por fe, no por vista. Sí. Gloria al Señor. Y cuando analizamos el texto bíblico que hemos utilizado como raíz partiente en la carta a los Hebreos, capítulo 11, texto 1, allí este libro de Hebreos representa el manual de los guerreros de la fe. Es por eso que allí usted se va a encontrar
con un Abel. Es allí que usted se va a encontrar con un Enoc, que por medio de una acción de fe, Dios fue o recibió la aprobación de Dios. Aleluya. Es por eso que debemos de entender que para que esa bóveda del reino pueda manifestarse en lo exterior, tenemos que tener los códigos de la fe. Dios mío, porque la fe mira más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Porque ahora mismo yo estoy mirando esa pantalla que está ahí, pero atrás de esta pantalla hay algo que yo no lo estoy mirando. En lo natural yo no lo estoy mirando, pero la fe atraviesa esa pantalla y tú puedes ver lo que está allá atrás. Gloria al Señor. Es por eso que todo aquel que vive conectado de la vid es aquel que está viviendo conforme a la fe. ¿Por qué? Porque la fe no depende de lo que nuestros ojos naturales puedan mirar, puedan observar, no dependen de las situaciones, no dependen de las palabras contrarias que vengan a lo que Dios ya dijo de ti. Sí, así es. O sea que cuando nosotros andamos por fe, nosotros somos como los caballos, líder. Que los caballos andan con dos zabaletas. Aunque le digan una cosa por aquí, aunque le digan otra por aquí, él siempre está definido. Él siempre está enfocado en lo que se le ha dicho. Así es. O sea que no vive de acuerdo a lo que dicen, sino de acuerdo a lo que su Dios le dijo. Así es. Esto es fe. Esta es la clave para accesar a esa bóveda que contiene la riqueza del reino. Es por eso, líder, que tú ves tantas personas que Dios le ha dado promesa y no la ven cumplida. ¿Por qué? Porque no están utilizando los códigos de la fe. No están utilizando la fe como es debido. Están utilizando la fe de acuerdo a lo que sus ojos naturales pueden ver. Aleluya. Pero cuando tú miras la fe desde la perspectiva del reino, para que esa bóveda que tiene clave, y que esa clave es a través de la fe que tiene que abrirse, y por medio de esa fe es la palabra. O sea, ¿qué te quiero dejar dicho en este momento? Que cuando tú lees la palabra, tú no tienes acceso de la fe. Porque la palabra no fue diseñada para leerla. La palabra fue diseñada para escudriñarla. Porque cuando tú lees la palabra, simplemente le pasa por arribita. Es como Pedro cuando estaba pescando en el lago. Pedro no veía solución, un hombre que estaba impuesto a pescar. Pero en ese momento determinado nada aparecía. Porque Pedro estaba por arribita. Y es ahí donde Pedro comienza a profundizar. A donde Pedro comienza a experimentar las cosas profundas. Y a través de ese experimento de las cosas profundas es extraída la fe. Por eso dice que la palabra no se lee, la palabra se escudriña. Y según la regla de la hermenéutica es la ciencia que interpreta los textos bíblicos. Gloria al Señor. Y su regla principal dice que la hermenéutica tiene su regla, y es que la Biblia se interpreta ella misma por sí mismo. Ahora bien, en la hermenéutica hay reglas que nosotros los lectores, los que escudriñamos la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia. Porque dice una de las reglas de la hermenéutica que el texto no se puede interpretar en su sentido literario y figurado. Esto significa que hay cosas que son naturales, que tienen que interpretarse naturales, pero hay cosas que son espirituales que tú no las puedes interpretar naturalmente. Así es la fe. La fe. Por eso cuando nosotros analizamos un texto o un capítulo, la hermenéutica nos enseña que cuando estamos estudiando ese texto, primero tenemos que enfocarnos qué significa ese libro, en qué año se escribió, para quién fue escrito y cuál fue la razón del cual fue escrito. Aleluya. Por eso, si yo le hablo a usted de los evangelios sinópticos que conforman Mateo, Marcos y Lucas, evangelios sinópticos son 3 evangelistas que ellos van dirigidos con el mismo propósito de Dios, pero van a diferentes personas. Eso quiere decir que van enfocados a diferentes lenguajes. Mateo, que era judío, fue llamado para los judíos. Marcos, que era romano, fue dirigido para los romanos. Lucas, que era griego, fue dirigido para los griegos. O sea, que aunque fueron idiomas diferentes, fueron anclados al mismo propósito. Esto te lo enseña la hermenéutica. Y muchas personas, profetas, te dicen, gloria al Señor, que ellos no tienen hermenéutica, que ellos no tienen ecología, que no tienen teología. ¿Sabe por qué? Porque no entienden estos términos. Porque todos los que estudiamos la palabra de Dios tenemos teología. Porque la teología es la ciencia que nos enseña el conocimiento, o nos enseña la parte que el Dios del cielo ha permitido que se revele de él aquí en la tierra. O sea que todo el que predica la palabra, el que lee la Biblia, estudia la teología. Sí, claro. Todo el que lee la Biblia estudia la hermenéutica, porque la hermenéutica lo que se encarga de organizar los textos bíblicos que tú como predicador debes de presentar. Es por eso que la palabra de Dios no se lee, la palabra de Dios se escudriña. Es por eso que tú ves tantos problemas en las iglesias. Es por eso que tú ves tantos inconvenientes en hombres y mujeres a la hora de presentar el texto bíblico, porque ellos lo interpretan de acuerdo a lo que ellos creen y no de acuerdo a lo que fue escrito ese texto. Ay, Padre.
Por eso la fe se sustenta a código. Y este código es a través de la palabra. Y la palabra tiene propiedad. Por eso la fe es el oír palabra de Dios. Pero no simplemente escuchar y oír la palabra de Dios, sino hacerla. Es por eso que Cristo en el Evangelio según San Juan capítulo 15 le dice a los discípulos: si ustedes permanecen anclados a mí como la vid, entonces ustedes le van a pedir al Padre, y todo lo que ustedes le pidieran al Padre, entonces esa bóveda que mediante a esa fe los tesoros del reino van a ser manifiestos aquí en la tierra. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú eres un hombre de fe, cuando tú eres un joven de fe, una mujer de fe, aleluya, cuando tú miras la fe como el código que le da el acceso a esa bóveda para tú extraer de ese mundo espiritual las cosas que Dios te ha prometido para materializar en este mundo natural. Es ahí donde opera la fe. Es ahí donde tú tienes los recursos necesarios para operar en el poder de la fe. Es por eso que muchas personas, líderes, cuando Dios le ha dado promesa, le ha dicho: mira, tu familia vendrán a los caminos del Señor. Mira, tú serás utilizado como evangelista, como pastor en determinado lugar. Aleluya. Y es por eso que tú ves esos cumplimientos en hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque han extraído el código de la sustancia de la fe. Por eso la fe es lo contrario a hipótesis. Porque una hipótesis es algo que carece de fundamento. Gloria al Señor. Pero la fe tiene fundamento. Y hay algunos fundamentos que he acabado de mencionar. Hay un fundamento que es teológico. Esto enseña que todo lo creado, diciendo árbol, naturaleza del hombre y todo ser vivo, fue creado por Dios. Hay otro fundamento que también fue implementado por San Tomás Aquino. Él dice que el ser humano tiene un vacío dentro de su ser interno, y aunque desconozca de Dios, tienes que expresar una adoración a alguien, a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que tú lo ves que son idólatras, varón. Hay personas que tú lo ves que adoran cuadros, adoran imágenes. ¿Tú sabes por qué? Porque tienen un vacío dentro de su interior, que aunque no quieran expresarlo, tienen que expresar esa adoración a algo o a alguien. Es por eso que tú ves personas que se postran en un cuadro y lo adoran, porque ellos entienden que desde su necesidad íntegra hay algo que proclama adoración. Y es por eso que este es el propósito principal por el cual el Dios diseñó al ser humano en esta tierra, para que el hombre le adorara. Alabado sea el nombre del Señor. Hay otro argumento fundamental que nos representa a nosotros como evidencia al cristiano con el término hypostasis, que es lo contrario a hipótesis, y es también el fundamento moral. Es por eso que usted ve tantas personas que han sido rescatados del mundo, del pecado, y han sido transformados y traídos a la luz admirable de Cristo por medio a la fe, por medio de la renovación de la cruz. Es por eso que esas personas han sido transformadas, han sido nacidas de nuevo, y esto ha provocado lo que conocemos a través de la fe. Por eso, en esta hora, quiero compartir 3 principios acerca de la fe. Número 1, la fe salvadora. La fe salvadora tiene que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, esto nos enseña que la fe, dice aquí, en Romanos capítulo 12, verso 3, esta fe es dada por Dios a todo hombre para depositarla en Jesucristo. Pero oiga lo que dice más para abajo: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, esto significa que el ser humano no tiene la capacidad de engrandecerse, de enaltecerse, porque Cristo, que es el unigénito de Dios, que por medio de Jesucristo nosotros recibimos este tipo de fe, y que Cristo es el único capaz de santificarnos, y que nosotros mismos por sí mismos no tenemos la capacidad de santificarnos. Es por eso que cuando estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados, en el pecado envuelto en el mundo lleno de tantas maldades y corrupciones, aleluya, vino Cristo, murió en la cruz, nos abrazó, y luego cuando nos abrazó, esto produjo que nosotros fuésemos limpios, fuésemos santos. Para que el hombre no se gloríe. Por eso usted escucha tantas personas que hablan de la santidad y no saben ni siquiera qué es la santidad. Porque si yo le doy algún tópico acerca de la santidad, si nos vamos al Antiguo Testamento, la palabra santidad aparece en el Antiguo Testamento como apartado. O sea, cuando estudiamos este término apartado y andamos y analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios seleccionó un pueblo delante de las demás naciones. Aleluya. Y Dios lo hizo una marca, lo circuncidó. Aleluya. El pueblo de Israel, para que hubiera una diferencia. Dios, o sea, apartó a ese pueblo delante de muchos pueblos que estaban corrompidos, de muchos pueblos que estaban de continuo al mal. Y es por eso que una de las cosas por la cual Dios se aira con un ser humano es cuando el hombre le da una adoración de Dios que a otra cosa y no se la da a Dios. Amén. Es por eso que Dios separa
en el término santidad al pueblo de Israel, para limpiarlo de los demás pueblos, de las demás naciones, para hacer una separación entre el pueblo. Entonces muchas personas entienden que cuando la palabra santidad habla de separación, te está hablando de ropa. Y esto, varón, no te estoy diciendo que es malo tú andar bien representado. No te estoy diciendo que es malo tú andar presentado a la hora de tú presentar un sermón. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú eres un hombre santificado, a ti ni siquiera se te va a notar a través de la ropa nada más, sino que hasta en tu semblante, en tus actitudes, en la manera de tu pensar, en la manera de tu actuar, se va a reflejar de que tú eres un hombre santo. Así es. ¿Por qué? Número uno, porque Cristo hizo un sacrificio, te abrazó, te santificó y te limpió. Y es por eso que no hay una acta de los decretos que te pueda acusar. Es por eso que no hay nada que te pueda acusar. Porque cuando Cristo muere, te santifica, te limpia. Entonces te da la legalidad de que tú puedas salir exhibiendo el acta de los decretos, como dijo el apóstol Pablo. Así es. Ya no hay nada que me acuse. Hay un sello, una autentificación del Espíritu Santo que autentifica de que ese hombre, esa mujer, ya ha sido propiedad de Cristo. Amén. Esto lo hace la fe. Alabado sea el nombre del Señor. También tenemos otro punto aquí de la fe. Dice la fe como fruto. Este tipo de fe tiene que ver con lo que dice Santiago 4. La fe sin obra es muerta. O sea que alguien que tiene los códigos para abrir o para tener el acceso de extraer de la bóveda del reino las bendiciones, aleluya, tiene que manifestarlo a través de una obra. Sí. Gloria al Señor. Por eso es que la fe no es simplemente una expresión. Porque se oye lindo decir, pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se ve hermoso, se ve bonito. Pero a la hora de tú manifestar esa fe, ahí es que radica en realidad la palabra fe como fruto. Sí. Y esto tiene que ver con la fe como fruto de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que su manera de pensar es nueva, que su manera de actuar frente a las actitudes, frente a las personas que están a su alrededor es diferente. Por eso en Juan capítulo 3 habla una escena bíblica de un hombre llamado Nicodemo. Este hombre dice que viene a Jesús de noche, pero lo que me impresiona de esta escena bíblica es que un hombre que conocía la ley, era un alto funcionario, era un hombre que dirigía 3 instituciones, gloria al Señor. Ahí están las instituciones de los fariseos, las instituciones de los saduceos, pero también está la institución del Sanedrín. El Sanedrín era una escuela donde allí se eran formados los líderes que iban a tomar carta del asunto con la dirección de Israel. Y dice que Nicodemo era el principal de esta escuela. Lo que Nicodemo, cuando se reunía con estos maestros, decía eso tenía que hacerse porque él era el líder de esa institución. Es por eso que algo lo llama a la atención a él. Y es que cuando él escucha los mensajes de Jesús, esa fe inagotable, cuando él comienza a analizar esto, dice en su corazón, yo tengo que ir donde está ese hombre. Y dice que viene de noche a donde Jesús y le dice, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque las señales que tú estás haciendo, aleluya, las señales que tú estás manifestando, las hace un hombre cuando tiene los códigos, cuando tiene el acceso de la fe y extrae la bendición de esa bóveda del reino. O sea, lo que Nicodemo le está diciendo es que tú tienes algo diferente. Es que lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú haces, te muestra algo diferente. Y es por eso que este testimonio, este cambio de Cristo se reflejó en Nicodemo. Y él dice, no. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para yo estar en esa visión? Para yo estar en esa condición. Y Cristo le dice, espérate mi niño. De lo que sabemos, de eso hablamos. O sea, Cristo lo que le está diciendo, yo no te culpo. Tú eres un maestro de la ley y tú enseñas de acuerdo a lo que tú sabes. Por eso tú hablas de lo que conoces. De lo que tú no sabes, tú no vas a hablar. En ese tiempo no existía la revelación. Aleluya. Porque conocemos desde la antigüedad, la revelación se dividía en 3 partes. Voz directa, voz de sueño y voz a través de los profetas. O sea, Dios utilizaba al hombre directamente para comunicarse con él. Por eso Dios se comunicaba con Adán directamente mientras Adán estaba en el jardín del Edén. Pero también vemos a un José que Dios se comunicaba con él por medio de sueños. Pero también vemos a un Samuel que Dios se comunicaba por medio de los profetas. O sea, estas eran las 3 clases de interpretaciones o de revelación que existían. Por eso Nicodemo sabía de lo que tiene que ver con la ley mosaica, con la Torá. Es por eso que cuando él ve a Cristo hablando de la revelación se sorprende y dice, no, es que este hombre habla algo diferente a lo que nosotros enseñamos. Sí, aleluya, pero eso lo hace la fe, eso lo hacen los códigos de la fe, porque la fe te abre ese entendimiento, la fe te limpia, te transforma. Y es por eso que este tipo de fe como fruto presenta al hombre como un hombre modificado, como un hombre transformado, pero eso a través de la fe, de este tipo de fe. Y al parecer hay algo como contrario entre Hebreos capítulo 11
versículo 1 que dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero entonces cuando nos vamos a Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Parece como dos palabras como que están contrarias. No es que están contrarias, lo que pasa es que en ese término de fe que habla, se cree que fue Pablo que escribió esta carta, habla ese tipo de fe, lo que está definiendo la palabra fe, fe como salvación. Pero aquí este tipo de fe de Santiago es fe como obra. O sea, cuando nosotros unificamos todo tipo de fe, aleluya, es una bomba de tiempo. Por eso usted ve tantos predicadores que predican bajo la revelación de la palabra, pero también predican bajo la unción. Porque estos dos tipos de fe se anclan, se unen. Sí. Gloria al Señor. También tenemos otro tipo de fe, la fe como don. Y la palabra don, nosotros sabemos que don es dádiva de Dios. O sea, este tipo de fe tiene que ver con los dones del Espíritu. Esto tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento, la manera de trabajo operacional de Dios en la iglesia. Es por eso que a uno Dios le dio el don de fe. Es por eso que a uno Dios le dio el don de interpretación. Es por eso que a uno Dios le dio el don de lengua. Y diversos dones que están en la Biblia y usted los conoce. Aleluya. Cuando caminamos por este tipo de don, estas bendiciones ya aquí muestra el acceso, el código de ese baúl, de esa caja que contiene la riqueza del reino. Y cuando andamos bajo este don, no depende de los sacrificios que nosotros hagamos. No depende de lo que nosotros podamos alcanzar por medio de nuestros sacrificios humanos, sino que todo depende de Dios, porque es dádiva de Dios. Esto es fe. Este tipo de don se manifiesta en personas que muchas veces, varón, ni siquiera cristianos son. Por eso usted ve personas que dicen, bueno, yo mañana sé que con la fe de Dios voy a ser rico. Yo mañana sé que con la fe de Dios voy a tener una casa. Y eso se manifiesta porque eso viene de Dios, por gracia y dádiva de Dios. Ahora bien, hay personas que han recibido los frutos del Espíritu como don. Y esto tiene consigo algunas cosas que el hombre tiene que hacer para que esto pueda manifestarse. Lo primero es honrar. Y lo segundo es obedecer a Dios. Y lo tercero es mantenerse en la posición correcta para estar apto para recibir lo que Dios le va a entregar. Esto es este tipo de don. Don como obra o don como fe. Gloria al Señor, que tiene que ver con lo que Dios dentro de su propósito y soberanía le da a alguien, aún sin merecerlo. Gloria al Señor, porque nosotros incluso estamos aquí y hemos sido redimidos, hemos sido limpios, salvados, transformados. Y ni siquiera nosotros no merecemos esto que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ningún sacrificio, no hemos hecho nada que pueda provocar que Cristo haya limpiado nuestra vida. Pero Él, por su gracia y su misericordia de Dios, lo hizo. Esto es la fe. Esto es lo que hace la fe cuando un hombre vive anclado a estos códigos, que es lo que abre esa bóveda que contiene la riqueza del reino. Es por eso que aunque tú veas las limitaciones en la vida de un hombre y una mujer que Dios ha llamado con una promesa, aleluya, cuando este hombre y esta mujer anda con esos códigos, aunque no esté viendo nada, Dios le va a dar lo que en el mundo espiritual está, que en el físico tú no lo ves. Así es. Por eso ese código de fe, cuando tú te vas al mundo espiritual, tú extraes la promesa que Dios te ha entregado y la manifiesta al mundo físico. Sí. ¿Por qué? Porque tú operas bajo el poder de la fe. Eso es lo que hace la fe en un hombre cuando vive genuinamente o en obediencia delante de Dios. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Y es una bendición hablar de la fe, porque este tema de la fe, si comenzamos a hablar de la fe, hay dimensiones de fe. Hay personas que tienen fe, pero hay personas que tienen magnitud de fe, gloria al Señor. Hay personas, gloria al Señor, que tienen estabilidad a través de la fe. Aleluya. Si hablamos de un tipo de fe que Cristo habló acerca si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza. Cuando nosotros analizamos este término que Cristo utiliza aquí, un grano de mostaza es algo pequeñito, como un trocito de arroz. Aleluya. Que es insignificante para la mente humana, porque mire cómo es que opera la fe. Para la mente humana, este trocito de arroz es algo insignificante porque es pequeño. Pero cuando este granito de arroz se siembra en una tierra fértil, que esto va trabajando productivamente y esto va creciendo, ese pequeñito granito que para la mente humana no tenía sentido, llega a un extremo que se convierte en riqueza. Lo que Cristo le estaba hablando, ustedes están conmigo, pero llegará un momento que ustedes van a entender que yo soy una fuente por la cual ustedes van a hacer extraer la riqueza del reino. Por eso Cristo dice, yo soy el único medio por el cual ustedes pueden comunicarse con el Dios Todopoderoso del cielo. Porque si no es a través de mí, no hay otro medio, no hay otra solución. Esto es la fe. Por eso nosotros tenemos fe en Cristo. Gloria al Señor. Y desde que Cristo se sacrificó y murió en la cruz del Calvario, desde ahí nosotros comenzamos a experimentar la fe. Sí. Por eso dice el escritor que Caín, la ofrenda de Abel, el Señor la recibió y no recibió la de Caín. ¿Por qué? Por la actitud de fe. Porque llegará un momento donde estos guerreros de la fe que muestra Hebreo, aleluya,
dice que estos jóvenes, estas personas que aparecen aquí en este manual, fueron personas que fueron probados. Pero para alguien ser probado, va a recibir una aprobación, pero tiene que pasar por un proceso de preparación. Sí, gloria al Señor. Por eso es que cuando Dios llama a cada uno de estos hombres de Dios, en momentos determinados, se le aparecen situaciones diferentes. Pero en medio de esas situaciones, estos hombres supieron mantenerse en obediencia delante de Dios. Uno de estos hombres es Abraham, el padre de la fe, que muchas veces nosotros lo tenemos como el padre de nosotros de la fe, porque Dios le habla a Abraham desde una tierra de Mesopotamia, gloria al Señor, de Ur de los calderos, aleluya. Pero dice la palabra de Dios que cuando Dios llama a Abraham, Abraham no conocía a Dios. Abraham ni siquiera esta voz que le estaba hablando era algo que él no conocía, pero simplemente la fe que había en este hombre accionó a su favor, y es de tal manera que Abraham obedece a Dios. Y cuando Abraham llega a tierra de Taré, de su padre, Dios tiene que permitir una situación para que este hombre pueda ver la promesa de Dios. Porque siempre el hombre que camina en fe van a llegar al momento determinado donde va a tener que ser probado para luego recibir la aprobación de Dios. Es por eso que estos guerreros aparecen aquí en este manual. Hombres y mujeres que supieron mantener la fe, gloria al Señor. Si yo le hablo de ejemplo de hombres y mujeres, por ejemplo, aquí tenemos a Ruth. Ruth creyó a Jehová y fue salva. Sí. Aleluya, según Ruth capítulo 1, verso 16. También tengo otro ejemplo. Aquí dice, el eunuco de Etiopía creyó en Jesús. Aleluya, ¿por qué? Por la misma palabra de Dios. Porque si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 8, verso 36 al 38, nos damos cuenta que Felipe, mientras iba camino a Etiopía, dice que se encuentra con el rey de Etiopía, gloria al Señor. Y este hombre venía en una carreta, este hombre venía leyendo el canó, venía leyendo la palabra de Dios, pero este hombre lo que estaba leyendo no lo podía entender. Claro. Y es ahí donde Felipe aprovecha ese escenario. Es ahí donde Felipe comienza a explicarle lo que él estaba leyendo. Entonces esto provocó que la misma fe a través de Felipe, de Jesucristo, pudiera accionar a través de este hombre. Aleluya. También tenemos otra evidencia. Tenemos aquí a Cornelio, que creyó por fe en Jesucristo, y a través de Cornelio Dios le dio el acceso a los gentiles, que somos nosotros. O sea que por medio de esa fe de Cornelio, Dios nos estaba viendo a nosotros. Aleluya. Y es por eso que hoy en día nosotros podemos tener la oportunidad de mantener esa fe, porque hemos confiado en la palabra de Dios, en lo que hemos creído. Gloria al Señor. Aleluya. Dios se bendiga en este hermoso momento. Gloria al Señor. Y para mí es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios. Amén. Amén, amén, ungido. Dios te bendiga. Dios te guarde de verdad. Que nos sentimos bendecidos de tenerte aquí con cada uno de nosotros. Tremenda palabra del Señor. Hablar de la fe. Este muchacho tocó varias dimensiones de la fe. Habló de la fe como fruto, como creencia. Habló de la fe como don también. Y muchas veces nosotros como siervos de Cristo tenemos la fe como fruto, que la producimos, pero no tenemos el don de fe. Y eso muchas veces es necesario, o es necesario para administrar los recursos del reino aquí en la tierra. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Esta fue otra entrega de tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. No te olvides activar la campanita y suscribirte. Dios te guarde. Chao. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.